El director malagueño Rafael Robles, Rafatal, puede presumir de haber conseguido hacer lo que le apasionaba tal y como quería hacerlo, algo para nada sencillo. Tras cortos, comedias, dramas, largometrajes, documentales y 2 décadas dedicado al mundo audiovisual, en marzo estrenó su largo documental Transuniversal, con el que cierra una trilogía. Nos citamos con él en el Teatro Municipal Antonio Gala, donde Alaurín el Grande acogerá la proyección y posterior charla-coloquio con algunas de las protagonistas del film en un acto organizado por el Ayuntamiento con motivo de la Semana LGTBIQ+, para profundizar en su trayectoria y su proyecto profesional. Pues alguien que sigue ilusionado con todo lo que hace, alguien que empezó muy joven, que empecé con 14 años pintando, luego haciendo fotos a los 16, con primer corto ya, con esos años en los que el vídeo era todavía analógico. Cuando veo ahora a los chavales con los móviles, pues digo, Dios mío, si hubiera pillado esto en mi momento. Pero pues alguien que lleva 25 años en la profesión, disfrutando muchísimo, haciendo cosas, que el mayor de los éxitos en realidad es hacer lo que te gusta y además donde te gusta y con quien te gusta. Entonces ahí yo creo que tengo todos los premios del mundo, porque hacer en Málaga cine y encima con mi gente y sobre todo cada proyecto, el que tú eliges, el que tú diseñas, el que tú escribes y que encima tienes la suerte de poder levantarlo y sacarlo adelante y que luego haya un público que quiera verlo y que esté dispuesto a disfrutarlo, ¿no? Pues mira, lo descubro además en momentos muy concretos, porque yo ya pintaba de pequeño, me encantaba pintar y cae en mis manos una cámara de fotos. Se lo pido a los Reyes Magos y los Reyes Magos me la traen. Tengo la suerte de que una prima mía, Mariana Granados, que no la voy a olvidar nunca, habló con los Reyes Magos y me trajo mi cámara de fotos. Y yo ya me di cuenta que lo que pintaba y luego lo que hacían las fotos era como todo muy posado, escénico, siempre había un retrato, siempre había alguien haciendo algo, ¿no? No era simplemente un retrato de corte, sino como había un disfraz, había un arreglo, una puesta en escena. Entonces me di cuenta y digo, yo lo que quiero hacer es imágenes en movimiento. Y ahí ella con 16 años, cuando decido, me tocaba elegir bachillerato y me voy al bachillerato de artes plásticas. Y ahí es donde ya encuentro el paraíso. Compañeras y compañeros de toda Andalucía, porque con la edad que tengo, pues había muy pocos bachilleratos de artes plásticas, afortunadamente ahora ya sí, por toda Andalucía, ¿no? Por ejemplo. Entonces encontré un montón de gente que tenía mis mismas inquietudes y eso ya fue imparable. O sea, eso era un caldo de cultivo, una serie de ingredientes mezclados que claro, al niño le dieron alas como para poder seguir creando y para fantasear y para convertir esos sueños en realidad. Y entonces ahí esa mezcla, yo creo que entre los 14 y los 16 años donde me di cuenta que quiero hacer audiovisuales, que quiero estudiar cine, que quiero contar cosas, muchas cosas y que bueno, pues ahí aposté por hacer comunicación audiovisual, la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga. Ahí de nuevo fue otro paraíso, donde encontré un montón de gente maravillosa con la que he aprendido, he disfrutado y he afrontado todos mis proyectos. Yo sigo trabajando con gente de hace 25 años. Uno no se viste de cineasta, uno es cineasta o es realizador. Uno es realizador porque vive y disfruta, porque mira la vida a través de un encuadre, mira la vida a través de un alto y un ancho, a través de una ventana y de esa manera es aprender. Es que me viene a la memoria, ¿no? Encaje, investigación de la forma se llamaba, una asignatura que todo el mundo llamaría dibujo, ¿no? Pero nosotros era como investigar qué quieres contar y encajarlo en un alto por un ancho, ¿no? Y eso del cine, pasa que normalmente lo hacemos verticales, ¿no? Ahora con el TikTok y todo esto, ya todo el mundo ha vuelto a lo vertical, pero aprendí a que la vida había que paisajarla, ¿no? Si se me permite la expresión que no existe, hacerla en paisaje y contar la vida. Pero sí, creo que es una forma de ser, ¿no? No se está ni se parece, sino que se es cineasta o realizador. Fundamental. Hoy te dirán los chavales que las series,
más que el cine, pero en realidad, si es que hablamos de industrias de contenidos, en realidad antes teníamos que tener muy claro las rutas que iban a hacer los proyectos, las películas, ¿no? Hacíamos películas para sala o películas para televisión, como este telefilm que te contaba antes, o había un subsistema, me acuerdo perfectamente, además asignatura de producción en la facultad. Era un subsistema nuevo que eran como híbridos, eran productos que de repente podían pasar por un mercado y luego irse al otro. Ahora está todo absolutamente revuelto. De hecho, es que ha ocurrido algo muy, muy especial, que es que La Ventana se ha convertido en productora. Es decir, las plataformas han conseguido tanto poder que por otro lado provoca huelgas de actores, huelgas de guionistas, cosas que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Pero han conseguido tanto poder para producir y realizar que para mi oficio está muy bien, porque todo el mundo tenemos trabajo, todo el mundo está en su sitio haciendo cosas, pero como decía el gran Román Gubert, que a su vez decía el gran Humberto Eco, ya no es una iconografía o una iconosfera, como se refería a lo que el mundo del cine y la televisión habían provocado desde los años 80 en adelante, sino sobre todo que ahora ya era, y no son palabras mías, son de ellos, uno lo ha heredado del otro, una iconorrea. Estamos en un momento de una masificación audiovisual, cosa que a mí no me perturba, que a mí me encanta, pero esto está provocando que estamos creando una serie de generaciones jóvenes, TIC, estos bebés que abren la revista, le ponen la revista y el bebé hace así, ¿no? Y hace así, y pasa la página con el dedo, ¿no? Como si fuera una PDA o como si fuera una tablet. ¿Y eso qué está pasando? Pues que genera muchas oportunidades de trabajo, por supuesto, eso está muy bien, pero también crea esa iconorrea en la que es muy difícil poder elegir, poder sentarte, o sea, hay que ser como muy delicatessen o muy exquisito para tú crear tu propia ruta audiovisual, ¿no? Como llegar a un restaurante y decir, tráigame usted la carta, y le dedico 10 minutos, ¿no? Para no, ahora las plataformas te tienen, de hecho, el botoncito ese de aleatorio, que es un peligro absoluto, bueno, peligro, habrá quien tenga su opinión, pero para que ellos te elijan lo que supuestamente te va a gustar, ¿no? Sobre todo porque, que en mi caso es horrible, porque claro, yo veo todo, porque muchas veces me interesa como espectador, pero otras veces me interesa como realizador. Incluso alguien me dice, tienes que ver esto porque es terriblemente... Y vas a ver cómo... Entonces, lo tengo que ver. Entonces, si a mí el aleatorio o el algoritmo famoso me elige dentro de cada... Me elige lo que yo tengo que ver, pues imagínate, para volverse loco, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que vivimos un momento maravilloso, es decir, tecnológicamente hemos superado un montón de barreras, y sobre todo porque además las plataformas han llegado a todo el mundo, se ha democratizado. Antes quien tenía el pay-per-view era solamente quien podía económicamente permitírselo, y hoy es raro quien en su casa no tenga al menos una plataforma, ¿no? Entonces eso lo va a cambiar un poco todo. Lo va a cambiar un poco todo y espero que para bien. Yo me he dado cuenta sin quererlo que mi vida como cineasta va por trilogía. Desde que estoy en la facultad, desde el 97 que estoy a mitad de la facultad hasta que salgo en el 2000, esos 3 cortos fueron totalmente experimentales. Con distintos géneros, pero muy experimentales, trabajando sin sonido, con imágenes como muy perturbadoras, con el blanco y negro y demás. Después de ahí intento hacer un cine más academicista o más convencional y empiezo con la comedia. Y ya que en mis manos el celuloide, que es una cosa en el año 2001, era como lo que queríamos hacer toda la gente que estudiábamos audiovisual, era hacer cine, pero cine del que olía a fotoquímico, el que olía a los productos de reveladores y demás. Pues lo hicimos, tuvimos la suerte de poder hacerlo, 3 películas más y las hicimos, y eran de comedia. Y luego, o sea, cuando llega el cine digital y nosotros empezamos a decir, pues vamos a tocar ya lo que es el cine digital, empezamos a trabajar también eso, llegaron los dramas. O sea, llegaron 3 experimentales de vídeo analógico puro y duro, 3 películas en cine de comedia, cómica, 3 películas han llegado después, todas estas cortas, ¿vale? Trágicas o dramáticas. En medio hicimos un telefilm, que era Los Minutos del Silencio, que es el largometraje que es un poco como el hijo mayor de todos estos, ¿no? Los Minutos del Silencio. Y a partir del 2016... con mi doctorado de repente empiezo a entrar en el mundo del documental. Ahora me alegro lo más grande de haber hecho eso, porque tengo compañeros en Sevilla, Alberto Rodríguez, me decía, dice, Rafa, que lo hace, tú vas al revés, lo siento. Digo, pues que yo qué sé, yo no me lo he planteado eso. Dice, porque todos hacíamos corto, luego documental y luego largo. Tú ya con tus largos hechos, ahora de repente dices, venga, ahora me voy yo al mundo del documental. Y desde el 2016, pues resulta que ha salido también una trilogía, al principio casi sin buscarla, pero cuando cerramos Transuniversal me doy cuenta de que sí, que es una trilogía que hemos llamado la de los derechos humanos y la historia contemporánea de España, ¿no? La historia reciente, recientísima.
El documental Transuniversal, cuarto largometraje del cineasta malagueño y tercer documental, está protagonizado por 21 personajes que reivindican los derechos de las personas transexuales. Pues Transuniversal surge casi de forma espontánea, o como digo yo siempre, como la ruta natural de lo que tenía que ocurrir. Yo en 2016 me doctoro especializándome en cine de la transición, cine español de la transición, y sobre todo ahondando y buscando las características de lo que se llama el cine kinky convencionalmente, que a mí de niño me encantaba, yo ya las veía. Entonces descubrir que no solamente están las trilogías de la Loma, lo de la Iglesia, sino que de repente hay un montón de películas de subgénero absoluta, subproductos que están como olvidados, que se estrenaban en cine, porque salían de repente en cine, estaban a lo mejor 3, 4, 5 meses, pero luego nunca pasaron al vídeo, pero en el cine se vieron. Todas estas películas son maravillosas. Encontré 70 títulos, no solamente los clásicos, ¿no? Como El Vaquilla, Perros Callejeros y todo esto. Bueno, a lo que voy. De ahí, en realidad, cuando saco mi tesis doctoral, saco un documental con la cantidad de material de fuente primaria que tenemos, porque no había bibliografía. Hace 7 años no había bibliografía sobre el cine kinky, ahora hay un poquito, escasa todavía, pero un poquito más. Ahora en la Universidad de Londres nos están estudiando el cine español, el cine kinky, y eso le está dando bastante importancia, más que la que nosotros le estamos dando, por desgracia. Entonces, quizá, a lo mejor incluso más en el futuro, se le da el valor que tiene. Quiero decir con esto que cuando yo me di cuenta que saco este documental porque no tengo material, o sea, no existe, entonces me voy a la fuente primaria, me voy a entrevistar a la gente que hizo ese cine, a la gente que estaba ahí a finales de los 70 haciendo estas películas y a los críticos que estaban alrededor diciendo que eran horribles y ahora dicen, bueno, no eran tan horribles. Y acabamos contando cómo era la historia de estos chavales. Cómo estos chavales se convierten en estrellas del cine, tal, no sé qué, pero en realidad todos no pasan de los 35, que han fallecido y demás. Y ahí empezamos a encontrar como una cara B de la historia oficial de la transición que de repente nos interesa. Digo, uy, pues lo siguiente, tenía que enfocar el próximo proyecto. Digo, bueno, antes de seguir estudiando la historia de España hacia adelante, voy a regresar un poco más, me voy a ir a los años 50 y voy a ver todo lo que se rodó aquí en la Costa del Sol, tanto Hollywood o sea, Italia, o sea, cuando en la dictadura abren un poquito en la frontera y dicen, venga, vamos a hacer películas en coproducción. Y empiezan a venir aquí todas, Sofía Loren, tal. Y eso crea como un paradigma maravilloso de un montón de fábulas y de historias que ya se han contado en algunas series, por ejemplo. Y el buque insignia que es en la Costa del Sol, que es el Pez Espada. Eso unido a la música, a la literatura, a esas películas que se rodaban, a la marcha, a la noche, a los bikinis, a los topless. Eso, o sea, lo que ocurrió en la Costa del Sol a finales de los 50 y todos los años 60 era digno de ver y era digno de escuchar. Entonces de repente digo, voy a tirar por aquí. Entonces nace el cine Yeye, me doy cuenta de que todas las películas de Alfredo Landa, todas las de José Luis Ozores, todas se rodaron aquí. O sea, el 85% estaban rodadas aquí en Hotel Tritón, no sé cuánto. Digo, ostras, esto parece que lo sabemos, pero en realidad no lo sabemos y la gente más joven tampoco. Digo, esto es lo que vamos a contar. Y ahora me topo con la historia del pasaje Begoña, la desgraciada redada que hubo la noche del 71, del 24 de junio del 71, en la que una redada policial acabó con el turismo LGTB que venía, o sea, porque sin estar anunciado en ningún sitio, diciendo somos gay friendly porque estábamos todavía en la dictadura, pues aquí esto era un paraíso para toda la gente que se sentía diferente y que en otros países del mundo, en otros rincones del mundo, incluso de la propia España, pues no encontraban su lugar. Y entonces aquí había un turismo libre, apasionado y un montón de gente maravillosa y muy famosa que pasaron por aquí también. Entonces todo eso acabó en una isla en el desierto. En una isla en el desierto nos encontramos la historia de dos personas transexuales, que son Sofía Ramírez, sevillana, que viene aquí a la Costa del Sol a trabajar porque allí en Sevilla tuvo un par de detenciones y demás, y Sandra Almodóvar, que falleció a principios de este año, pero tuvimos la suerte de poder tener su testimonio dentro de nuestra película. Ella de Melilla, pero también recala aquí en la Costa del Sol en esos años y de repente aflora quién es ella realmente, ¿no? Y entonces la historia de Sandra y la historia de Sofía a mí me conmueven especialmente habiéndonos ido a los años 50 en adelante y digo, madre mía, yo creo que lo que tengo ganas de contar ahora es cómo han vivido estas niñas, su experiencia, su vida, cómo era su familia, cómo era su entorno, cómo era enfrentarse a ese primer trabajo con una identidad que no les pertenecía, o que el mundo creía que no les pertenecía y ellas tenían que seguir luchando por ahí. Y entonces cuando empiezo a investigar y a trabajar sobre el tema de la transexualidad, sobre todo a niveles de leyes, a niveles legislativos, es decir, de cómo, por ejemplo, la ley de escándalo público no está derogada hasta el 89-90, o sea,
Digo, yo todavía era adolescente y todavía me hubieran podido detener por escándalo público. Cuando llevaba el pelo por aquí naranja en la facultad, digo, por lo mismo. No sé, digo, yo no era consciente de que en aquel momento todavía las leyes no estaban a favor del todo de la libertad. Entonces eso es lo que me dice, pues, igual, esto hay que contarlo. Y el hecho, por ejemplo, también de descubrir que la homosexualidad deja de estar reconocida como patología, ¿no?, dentro de la OMS hace 30 años ya, y la transexualidad no. La transexualidad ha sido hace 2 años. Entonces tú dices, ¿cómo hemos podido convivir creyendo que estas personas están enfermas? No. El documental traza la historia de la transexualidad en Málaga, Andalucía, España y el mundo, y su objetivo principal es aclarar conceptos, estructurar un mapa del estado de la cuestión que sirva para comprender una lucha por la equiparación de derechos humanos. Y me doy cuenta que casi todos los personajes que aparecen están ligados a la prostitución, están ligados al espectáculo, y de repente digo, ¿qué pasa? ¿Que ahora salen de repente debajo de las piedras? Que no, que hay abogadas, que hay juristas, que hay filósofas, que hay maestras y maestros de escuela. O sea, no. O sea, los medios de comunicación ahí teníamos el poder de haber roto con esto y no lo hemos hecho durante mucho tiempo. Y digo, me incluyo porque el cine es medio de comunicación social también. Y esto también era una labor que se tenía que haber reparado, como se dice en el documental, mucho antes, ¿no? Yo creo que de todos los documentales que hemos hecho, el tercero al final recala ahí, en que lo que estamos hablando son de derechos humanos. Y era por eso te digo que fue una cosa natural. Si yo me hubiera propuesto hace 25 años, yo acabaría haciendo un documental sobre la transexualidad, no tiene sentido. Tienes que vivirlo, tienes que llegar hasta esa pregunta que tú mismo te haces, que por qué está ocurriendo esto, y si uno puede hacer algo para que eso sea o empiece a ser distinto, y cuando en realidad te das cuenta que tú lo único que haces es transmitir, amalgamar todos esos mensajes, todas esas vidas, todas esas luchas que ha habido, todas esas piedras y todos esos insultos y todo eso, para que de repente estas personas puedan estar delante de la cámara, contar su vida, contar su realidad, intentar quitarle también, intentar de verdad no jugar ni con los sensacionalistas ni con lo morboso, al contrario, con el respeto más absoluto, con la dedicación y sobre todo el decir, Dios mío, tenéis todo mi respeto y todo mi reconocimiento, ¿no? Y tratar a estas personas como son, valientes, luchadoras y dueñas de sí mismas y de sí mismos. Unos derechos humanos, un reconocimiento y una equiparación a la que aún le queda mucho por recorrer, pero para la que este documental pone sin duda su granito de arena. Claro, queda mucho por hacer, queda mucho, primero, para intentar que la sociedad en general oiga más la realidad de estas personas que los fake news y los bulos que se han ido, que siguen habiendo todavía, que se tienen que volver a recordar, que la gente no ha corrido hacia los registros municipales a cambiarse de género así por capricho, ¿no?, de la noche a la mañana, ¿no?, espontáneamente, ¿no? 3.000 personas han cambiado de género, no ha ocurrido, que es lo que dicen que iba a ocurrir. No ha ocurrido porque evidentemente era absurdo, era ridículo intentar romper, intentar luchar intentar tirar por el suelo tantos años de reivindicaciones y de lucha, ¿no? O sea, ha sido un camino muy largo. ¿Y queda mucho por hacer? Pues es algo que a mí me gustaría que lo voy a proponer a mis coloquiantes y mis ponentes este 29 de septiembre, que si su vida ha cambiado mucho desde el febrero hasta ahora, pues con la ley aprobada, y evidentemente como son 2 mujeres ya hechas a sí mismas, mucho antes de que la ley se aprobara, pues seguramente no ha cambiado demasiado. Pero lo que sí ha cambiado son para esos niños, esas niñas y esos niños que van a encontrar respaldo cuando su familia les está apoyando en que la ley y el Estado les está protegiendo. Vamos a recordar a todas que lucharon, todas que murieron incluso por conseguir todo esto, por supuesto, porque además lo merecen y hay que hacer un homenaje y hay que reparar todo eso. Pero vamos a pensar en eso, en esas padres, esas madres que tienen ahora en casa esta situación que no han elegido y que sus hijos y sus hijas y sus hijas tampoco han elegido, que esto de que nos quieran hacer creer que esto es un capricho, una moda, un no sé qué. El tiempo dará la razón a la honestidad y al sentido común, en definitiva, son palabras de Carla Antonelli también. Dará sentido a eso, a cuando el tiempo diga, estas personas incluso que sin ley han crecido ya, pues como vemos el caso de Topacio Freire, Valeria Vega, Elizabeth Duval, por ejemplo, que son
niñas que no han nacido con esa ley, sino que han tenido que ir luchando y seguir consiguiendo, ¿no? Y entrar a una universidad y conseguir que, como no tenían todavía 18 años, la matrícula fuera ya con el nombre elegido, ¿no? Con el nombre de mujer, no el nombre que se le había puesto al nacer o que se le había asignado de forma involuntaria. Los padres nacen, los bebés nacen y los médicos están ahí y uno no sabe cómo es el desarrollo de esa persona hasta que empieza a tener uso de razón y empieza a elegir la vida de alguna manera, sus deseos, sus necesidades. Entonces, claro, que queda mucho por hacer, pero afortunadamente se están dando los pasos y lo que no podemos hacer es dar pasos para atrás. Eso ni para coger impulso. Tenemos una propuesta de que la película vaya a los centros educativos. Eso sería el mejor Goya, el mejor Oscar. O sea, que estas personas que han luchado tanto, definitivamente encontraran su discurso en un lugar donde verdaderamente se aprende, se pueda aprender, porque los niños son esponjas y están ahí para aprender no solamente los conceptos, los conocimientos, que también, que es lo que nos hacen también personas y nos educan, pero los valores sobre todo. Y esta película, y no es porque yo lo haya pretendido, es que lo es, porque por naturaleza la gente que es respetuosa es respetuosa. Y tú lo que pides es que te respeten y tú respetar a los demás y que todos tenemos lugar en este mundo. Entonces, si es que esa es la propia naturaleza que tiene la película, ¿por qué es la propia naturaleza que tienen estas personas? Hasta Laurín el Grande, además de su director, se acercarán dos de las protagonistas de Transuniversal. Samantha Hudson es una artista, cantante, actriz, celebridad de Internet y activista del colectivo LGBT española. Conocida por su discurso provocativo y descarado, Samantha combina el activismo pro-LGBT y la reivindicación social, a menudo realizados a través de una performance transgresora. Por su parte, Manolita Chen es una artista y empresaria española, reconocida por ser una de las primeras mujeres transexuales a las que se le aprobó el cambio de nombre y sexo en su DNI en los años 80 y se le reconoció el derecho de adopción en 1985, y por ser un referente del colectivo LGTBI en España. Pues facilísimo, en el sentido de que ellas me lo pusieron muy fácil. Pero yo, como siempre, como soy bastante mitómano, y lo reconozco, y no sé si eso es una virtud o un defecto, pero soy muy mitómano. Entonces de repente me pongo muy nervioso, y ya te digo que documentadísimo, quería que las preguntas fueran las exactas, las correctas, que en fin, no equivocarme, no intentar no... Y ellas me lo pusieron súper fácil. Yo cuando entro en esta investigación, empiezo a hacer una lista de personas que me interesan para entrevistar y tengo claro que Manolita Chen tiene que ser una de ellas, sobre todo por pionera y por haber luchado siempre desde su lugar tan pequeñito, desde su lugar tan poco propicio para que esto se convirtiera pues un referente, ¿no? Y entonces pues empiezo a investigar, a tirar y su entrevista la dejo para el final. La contacto, me la presentan, tal, fue una cosa muy bonita, muy emotiva. Estábamos en pleno COVID, o sea, me acuerdo de una cena, íbamos todos con mascarilla. Y bueno, le dije, si me das 6, 7 meses, que yo venga con todas las entrevistas hechas, que yo sepa cómo me pongo delante tuya, te lo agradezco. Y me dijo, por supuesto, yo te espero y cuando tú quieras, abro las puertas de mi casa, ¿no? La entrevista de Manolita no se la hago yo, o sea, se la hago yo por guión, pero se la hace... Cris Calvente, que es la hija putativa que siempre digo de Carmen Ledesma y de Ángel Calvente, que es El Espejo Negro, que es otra compañía de teatro maravillosa de aquí de Málaga, estupenda. Y es Cris, que es una niña trans marioneta de 8 años, que le hace la entrevista a Manolita. Entonces retomo el contacto con Manolita, vamos a hacer la entrevista, qué bien, venga, ¿dónde, cómo, tal? Mira, pues yo te recojo en Arco de la Frontera y te llevo a Alcalá de Guadaira, que es 60 kilómetros. Digo, ¿y vas a conocer a Cris? Ah, ¿tú no me vas a hacer la entrevista? Digo, no, te la va a hacer Cris. Ay, ¿quién es Cris? Digo, pues cuando la vea la va a conocer, pero te va a caer súper bien. Cuando Manolita llega al teatro y ve que todas las cámaras colocadas y tal, no sé qué, y la entrevistadora es una marioneta. ¿Os queréis creer que no me dijo, o sea, no me dijo esto no, o esto qué es, o esto qué significa, o esto? Yo le expliqué quién era Cris, cómo había nacido, quién era, cómo era su obra de teatro, nada, 3 palabras, y ella entró en el juego, en la fantasía de que Cris es un personaje real, por preguntarle a Ángel Calvente y te va a decir que Cris está viva, evidentemente, porque es que lo está y además representa. Yo digo, ¿qué culpa tiene Cris de que quizás su piel sea de goma espuma o sea de carne? ¿Quién lo sabe también? ¿No? Porque en definitiva no deja de ser una reivindicación también
de lo que significa ser trans, ¿no? Y entonces fue increíble. Fue, yo creo que de los mejores momentos, los momentos más bonitos, más emotivos, ver a esa mujer de 80 años hablando a esa niña de 8 años y sincerándose con ella, viéndose en los ojos de ella, en sus problemas como niña en el colegio, con los amiguitos, con las amiguitas, con los padres que sufren también, que no entienden, que la quieren ayudar pero no saben cómo. Ver eso con 73 años de diferencia, a mí, estábamos todos emocionados, mi equipo de fotos, mi equipo de luces, sonido, éramos allí todo el mundo aguantando el llanto, porque era muy emotivo, era precioso. Y Samantha Hudson pues fue también maravillosa, vamos, fue a través de una amiga, un contacto, oye mira, a Samantha le interesaría, no sé qué. Samantha leyó el proyecto, dijo, pues sí quiero estar. Y además yo le dije, a través de esta amiga que es común, digo, con el permiso de Chris, pequeña valiente, que tiene 8 años, Samantha Hudson es la más joven de todas, ¿no? Y entonces, como digo yo, es el icono de la generación Z, pues estar en un documental con el icono de la generación de mis padres y de mis abuelos, creo que es lo mismo que hacemos con Chris, pero con estas dos personas que nos puedan contar aquí, porque ellas además digo una cosa, no se conocen. Manolita y Samantha Hudson no pudieron venir al estreno las dos juntas. Yo he estado con Samantha en unos actos y con Manolita en otros. Sabéis que el mundo del cine, el documental, pues se rueda durante 8 meses, 9 meses, no. Entonces se van a conocer aquí. Y eso es lo que me parece más chulo. O sea, tener la suerte de casi a 9 meses de haber estrenado ya la película, 8 o 9 meses, poder hacer cosas nuevas con ella, que es propiciar este encuentro tan interesante. Yo invitaría a todo el mundo a que quiera ver Transuniversal, sobre todo no solamente porque la película va a estar ahí, luego se va a emitir en televisión y la va a poder todo el mundo gratis además, sino que va a venir acompañada de un encuentro muy especial entre estas dos mujeres maravillosas que no se conocen, que se van a conocer, que tienen muchas cosas que contarse. Voy a ser solamente un mero conductor entre ambas, para que todo vaya bien, y porque sé que va a ser muy especial y va a ser un momento único para mí también de forma personal, ¿eh? Por eso agradezco muchísimo la propuesta y el poder estar aquí en Alhaurín el Grande y poder contar la película y enseñársela a todo el mundo que quiera acompañarnos ese día. Yo creo que va a ser muy bonito, va a ser una cosa muy especial. Yo lo voy a recordar para toda la vida y va a ser explosivo además, ¿eh? Porque son las dos explosivas, son maravillosas, son dos estrellas. Os esperamos a todo el día 29 aquí en el Teatro Antonio Gala a las 7 de la tarde.